Hannah, Arsène y los caballeros de Platanus llegaron a Okenes al caer la tarde. El trayecto fue corto, pues la ciudad estaba cerca de la capital, pero Arsène no pudo ignorar que Hannah había pasado el día entero ausente y casi sin comer. Preocupado, consiguió sopa, pan y papas recién cocidas en la posada y salió a buscarla para poco después encontrarla en un claro detrás del establo, apoyada en un árbol hablando con alguien, o eso le pareció, ya que al acercarse se sorprendió al ver a Hannah completamente sola. Para Arsène ella siempre había sido una presencia solitaria e inquietante, pero ese día, más que nunca, le pareció distinta, casi como si no perteneciera a este mundo. El chico le ofreció la comida y ambos se sentaron juntos compartiendo las papas mientras observaban las estrellas y una luciérnaga que giraba en el aire. En ese momento tranquilo, Arsène expresó su preocupación por los cambios en el ánimo de Hannah y le preguntó si sufría de insomnio, pero ella lo tranquilizó con una sonrisa ambigua y palabras que no explicó del todo, hablando de un final próximo y de personas que ya no estaban. Aún así, le pidió algo sencillo, que la cuidara cuando todo terminara. Arsène, con la seriedad de un juramento, prometió protegerla hasta el final, tal como deseaba hacer con Lady Asha, la mujer que había salvado su vida y la de muchos otros enfrentando al monstruo y al propio emperador. Para él, la lealtad no era una elección ligera, sino una deuda eterna con quienes se sacrificaban por otros. Hannah aceptó su promesa con una sonrisa suave, casi triste. Sin embargo, poco después, cuando regresaban a la posada, su cuerpo cedió de repente. Hannah se desplomó en la oscuridad tras advertirle que no se asustara, y Arsène la sostuvo con desesperación, mientras el terreno baldío volvía a quedar en silencio, roto solo por el zumbido de la noche y el vuelo solitario de aquella luciérnaga. Mientras tanto, en otro lugar, rodeada de ropa seca, libélulas, olor a madera y tierra, el calor de Daemon, todo era desconocido pero extrañamente reconfortante, y sin darse cuenta, Rosalind empezó a hablar. Creo que ahora entiendo por qué Gilliot me odiaba. Rosalind comprendía en términos racionales la violencia, la carencia y la comparación constante a la que Gilliot fue sometido por su propio padre. Ella había vivido sin conocer esas emociones extremas y por eso jamás logró empatizar del todo. Creyó que como emperador él debía soportar su carga del mismo modo que ella había soportado la suya, pero tal vez esa distancia emocional fue lo que lo torció. Rosalind aclaró que no se trataba de absolución, ni para Gilliot ni para ella, sino una simple reflexión de que existían realidades que antes le resultaban ajenas. No quería justificar a nadie, pero comprendía que en parte la tragedia también había nacido de su propia ignorancia, y se preguntó si su frialdad y distancia no habrían alimentado en Gilliot un complejo de inferioridad más profundo. Pero antes de que pudiera hundirse en esa culpa, Daemon la obligó a mirarlo firme y decidido. Asha, estás en todo tu derecho de odiar a ese hombre. Ni siquiera vale la pena que intentes entender sus acciones. Y si todavía hay una parte en tu corazón que quiere apiadarse de ese canalla, entonces ocupa ese espacio conmigo. Y deja de ser tan cruel contigo misma. Él usó palabras duras, pero las convirtió en una caricia para su alma. Ella había creído que tras consumar su venganza no quedaba nada más que morir sin remordimientos. Sin embargo, Daemon parecía negarse silenciosamente a permitirlo. ¿Por qué? Rosalind entonces le preguntó por qué le había seguido hasta Thanatos, por qué se había implicado tanto en una rebelión que no era suya. Pero Daemon no respondió y su silencio fue suficiente. Rosalind sabía la verdad, y por un momento quiso pedirle que le respondiera con sinceridad sobre qué pasaría si ella revocaba las condiciones que una vez le impuso, aquellas que le prohibían amarla, pero su frase quedó suspendida cuando comprendió que no estaba preparada para escuchar su respuesta, y entonces algo más allá llamó su atención. Un punto negro apareció más allá en las llamas. Daemon desenvainó su espada y protegió a Rosalind mientras un rugido sacudía el aire. De la brecha surgió un monstruo colosal con cuernos verdes, 3 ojos y una cola roja que se agitaba con vida propia. Era un Perhaps. El rostro de Rosalind palideció porque solo existían 2 registros de esa criatura en la historia, y ambos habían terminado en auténticos desastres. La situación era tan absurda que Daemon soltó una risa incrédula, incluso mientras el peligro se alzaba frente a ellos. La bestia rugió y con cada exhalación liberó una niebla verde venenosa. Daemon tomó la iniciativa y ordenó a Rosalind retroceder. Ella confió en él, en su fuerza y en el orgullo que jamás le permitiría caer fácilmente.
fácilmente. La cola del Perharts atacó primero, pero Daemon la cortó con su espada, lo que hizo que la bestia respondiera con mucha más furia, haciendo colapsar el terreno. Los caballos entraron en pánico y Rosalind entendió que debía cruzar la brecha para tomar su arco y flechas. El problema era su pierna. ¿Cómo se suponía que iba a saltar con una pierna coja? Fue entonces cuando escuchó las palabras de Daemon alentándola. Ya no estás cojeando, Asha. ¡Puedes hacerlo! Sus palabras despertaron algo en ella, y al dar un paso decisivo, Rosalind se dio cuenta que el dolor que creía permanente había desaparecido, y reuniendo todo su valor corrió con todas sus fuerzas y saltó. La brecha se expandió bajo sus pies, pero su cuerpo fue mucho más rápido. Voló sobre el vacío y aterrizó al otro lado sin dolor alguno. Fue un instante que sintió como un renacer. Aún así, no hubo tiempo para detenerse. Tomó el arco justo cuando otro monstruo intentaba emerger de la brecha, y antes de que pudiera salir por completo, Rosalind disparó atravesando la garganta del monstruo. La bestia retrocedió y cayó de nuevo en la brecha negra que por fin comenzó a cerrarse. Ya no saldrían más criaturas. El campo quedó devastado, sangre venenosa emposada, árboles destrozados y el cuerpo del Perharts mutilado, con las colas cercenadas y un ojo destruido. Daemon también estaba cubierto de heridas, pero seguía en pie. Sin embargo, el Perharts aún se regeneraba. Sus colas seguían regenerándose cada vez que era cortada. Daemon comprendió que no podía alargar el combate por más tiempo y al observar con mayor precisión, descubrió su verdadera debilidad, el tercer ojo, y aprovechando el amanecer y el desequilibrio del monstruo, saltó sobre él y lo atravesó, provocando un grito ensordecedor. La espada corroída por el veneno terminó rompiéndose, pero lejos de retroceder, Daemon embistió al monstruo con su cuerpo, derribándolo y en un acto desesperado le arrancó uno de los colmillos para usarlo como arma final. Mientras luchaba cuerpo a cuerpo, Rosalind lo apoyó desde la distancia, inutilizando los brazos del Perharts con flechas precisas. Con el colmillo clavado en el cuello, el monstruo comenzó a morir, pero en su último intento lanzó su cola regenerada hacia Daemon y al notarlo, Rosalind no lo pensó. Corrió y lo empujó para salvarlo. Fue literalmente solo un movimiento instintivo de querer protegerlo. La cola de la bestia no lo alcanzó a él, pero rozó el cuello de ella y su veneno se extendió de inmediato. El Perharts ahora estaba muerto y Daemon estaba horrorizado. Rápidamente usó su poder vital y el vínculo entre ambos para estabilizarla, aunque su cuerpo estaba destrozado. La sostuvo, la regañó y aún así no dejó de salvarla. Ella sonreía débilmente, repitiendo la misma broma que él le hacía cada vez que él resultaba herido. Después de que te recuperes, me aseguraré de que lo pagues, Rosalind Sunset. Ella volvió a soltar una risa débil. Quería decirle que solo había querido protegerlo. Quería pedirle que él dejara de poner esa expresión adolorida, pero la fuerza abandonó su cuerpo y pronto Rosalind se desmayó. Rosalind despertó envuelta en voces extrañas pronunciadas en un idioma que no reconocía. No eran gritos ni sonidos fuertes, pero atravesaban su conciencia como susurros imposibles de ignorar. Al abrir los ojos se encontró en un espacio indefinido, donde una presencia cálida le acariciaba la cabeza. No podía distinguir su forma ni su rostro, solo una sensación de calma inquietante. Al intentar hablar, su voz salió convertida en un sonido animal, lo que la llevó a pensar que estaba soñando. Sin embargo, las voces volvieron más claras a medida que salía de su estupor. En varias, cada una con una personalidad distinta, discutiendo sobre brechas, demonios y un mundo que corría peligro. Frente a Rosalind aparecieron 7 luces sentadas en sillas de diferentes alturas, entidades que debatían si permitir que aquel mundo fuera consumido o convertido en un mundo independiente. Hablaban de dones, de reliquias, de cosechas y de una decisión definitiva. Una de las luces propuso intervenir directamente, otra una concesión, y tras una breve deliberación, todas desaparecieron dejando solo a la entidad que había sostenido a Rosalind, y con una voz que ahora le resultaba familiar, le habló con ternura. Ahora es tu turno, mi niña. Si vives, sumarás nuevos recuerdos que se convertirán en algo precioso para ti. A veces, los detalles más pequeños y triviales son los que ocupan el lugar más especial en tu corazón, sobre todo cuando uno ha sufrido tanto. Y aunque es de suma importancia recordar y valorar estas cosas, lo más importante es reconocerlas como tuyas y seguir adelante con la frente en alto. Han llegado a tu vida cosas nuevas e irreemplazables, ¿no es así? Ahora, es tiempo de que vuelvas a donde perteneces. Aquella voz le recordó a su madre como una canción de cuna. El espacio cambió entonces a un recuerdo de su infancia, cuando su madre la cuidaba durante una enfermedad. La escena era cálida, protectora.
pero pronto la voz de su madre se desvaneció y la voz que la animaba desde algún lugar cambió a una mucho más profunda y masculina. Cuando Rosalind despertó, la luz desapareció y fue reemplazada por un rostro real. Era Damon, inclinado sobre ella con los ojos rojos llenos de preocupación y afecto. La realidad regresó de golpe al oír su voz, y en ese instante las palabras del sueño resonaron en su mente, algo nuevo y precioso, y el corazón de Rosalind latió con fuerza. Una emoción desconocida, suave y abrumadora la invadió. Incapaz de enfrentarlo, apartó a Damon y le pidió que la dejara sola por un momento. Necesitaba ordenar sus pensamientos porque algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Damon estaba convencido de que Rosalind había vuelto a tener una pesadilla y cada vez que eso ocurría, él permanecía despierto, la abrazaba si era necesario y pasaba la noche entera conteniéndola. Nadie más podía hacerlo, nadie más debía hacerlo, pero con el tiempo incluso deseó él mismo cargar con sus pesadillas, con su dolor. Por supuesto, ese deseo no provenía de la pureza, sino de la codicia, una obsesión por poseer cada parte de ella, pero consciente de ese pensamiento peligroso, respiró hondo y volvió a la realidad. Habían llegado a Calix mientras Asha permanecía inconsciente y después de dejar la habitación bajó a reunirse con sus hombres quienes ya habían avanzado en la investigación del pulpo rojo, confirmando la localización del comerciante y la recuperación del cadáver del monstruo que los había atacado. Damon examinó los cuernos venenosos del Perhards. Incluso separados del cuerpo seguían siendo letales. Sabía que necesitaba a alguien especializado, alguien capaz de manejar ese veneno fuera de control del gobierno, y estuvo a punto de dar nuevas órdenes relacionadas con el Palacio Real, pero se detuvo. Intuyendo problemas, decidió que los cuernos fueran protegidos y transportados con extremo cuidado. Cuando terminó, revisó la hora y se puso de pie. Había pasado suficiente tiempo y Asha debía estar despertando, por lo que ordenó que pusieran a la mesa para 2 personas. Asimismo, Rosalind despertó lentamente y comprobó que su cuerpo estaba bien. El veneno del Perhards había desaparecido por completo. No sentía dolor y sus piernas respondían con naturalidad. La magnitud del poder de Damon aún la dejaba sin palabras. Más aún, su pierna parecía haberse curado del todo, lo que la animó un poco y pronto se dirigió a la puerta para contárselo a Damon, quien justo en esos momentos tocó la puerta. Cuando él entró a la habitación le explicó que estaban cerca de Calix y que partirían con retraso. Sin embargo, anunció que esta vez iría solo a buscar al pulpo rojo. Rosalind se opuso de inmediato. «No soy tu subordinada, sino tu compañera y no pienso quedarme atrás, Damon Crassis». ¿Acaso no confías en que vuelva? Pero no se trataba de eso. Ella ahora confiaba en él, precisamente por eso quería acompañarlo. Además, Hannah le había dicho antes de partir que debía estar presente cuando encontraran al pulpo rojo, y teniendo en cuenta que esa niña no era cualquiera, debía tomar en serio sus palabras. Al final, ninguno logró imponerse con palabras y Rosalind dio unos pasos hacia Damon sin cojear, sin vacilar, para luego abrazarlo y pedirle que él también confiara en ella. Damon cedió y la estrechó con fuerza, consciente de que quizá nunca ganaría contra ella, y aceptando que no necesitaba hacerlo. El mercader del pulpo rojo tenía su base a solo 20 minutos a caballo de la residencia secreta de Damon. Aunque se presentaban como comerciantes, en realidad eran antiguos piratas que vendían botín saqueado del mercado negro. Por lo tanto, la intención de Damon no era precisamente llegar a un acuerdo con él, sino usar su fuerza bruta. Sí, Damon era un diplomático con quienes tenía que serlo, pero también solía usar otros métodos poco convencionales cuando era necesario. Sin embargo, la oportunidad de saqueo de Damon se vio frustrada por invitados no deseados que habían llegado antes. Sin mostrar nerviosismo, avanzó hacia el edificio. Rosalind lo siguió de cerca, quien caminaba sin dificultad, y antes de entrar, Damon ordenó cubrirse el rostro. Dentro el panorama era inusual. Los guardias yacían inconscientes por todo el edificio, desparramados como costales de papas. Fue entonces que las voces del interior se filtraron con claridad. Los hombres discutían una negociación tensa, y cuando Rosalind agudizó el oído, lo notó de inmediato. Era indudable el acento de Thanatos, fuerte e inconfundible, y esa voz. 2 millones. El resto será el precio de tu vida. En respuesta, el comerciante protestó que el precio impuesto era más bien una miseria, considerando que estaban hablando de una reliquia. El desconocido habló de nuevo, cansado pero educado, como alguien acostumbrado a imponer decisiones sin levantar la voz, y en ese instante algo encajó en la mente de Rosalind, quien pronto recordó a quién pertenecía esa voz. Era indudablemente el marqués de Frongel,
Helium. Rosalind en voz baja llamó a Damon asegurándole que el hombre dentro era alguien que ella conocía, y seguido a eso, dio un paso al frente. Los hombres adentro se congelaron dirigiendo su mirada hacia la puerta, y bastó verle los ojos al marqués para confirmar su sospecha. «Ha pasado mucho tiempo, marqués». El hombre vaciló. ¿Quién demonios eres? «¿Ya me olvidaste?». Con una leve sonrisa, Rosalind se retiró el velo. Su cabello plateado brilló incluso en la penumbra. «¿Recibiste la carta que te envié?», dijo ella, y el impacto fue inmediato. Sus hombres observaron atónitos cómo el marqués von Helium perdía la compostura por primera vez. Entonces, ¿eras realmente tú? Rosalind respondió con calma, recitando el lema de la casa Sunset: «Los lirios amarillos son imbatibles incluso en invierno». El marqués cerró los ojos conteniendo el aliento y cayó de rodillas frente a ella. Veo la gloria del invierno. Es un honor poder servirle su majestad. Veo que tienen mucho de qué hablar. Interrumpió entonces la voz de Damon, quien pasó un brazo posesivo alrededor de los hombros de Rosalind. Por supuesto, el caballero es bienvenido de continuar esta conversación en mis aposentos. Ella solo pudo mirar de reojo a Damon mientras Hans von Helium miraba confundido y consternado a aquel hombre de ojos rojos que mostraba tal intimidad con la antigua emperatriz. El marqués von Helium quiso saber qué había ocurrido, pero Rosalind no encontró palabras suficientes para explicarlo, y en lugar de hablar, tomó una daga y se cortó el brazo ante la mirada horrorizada del marqués. No deberías cortarte tan profundo, la reprendió Damon con calma, tomando su brazo y lamiendo la sangre sin dudar. Para sorpresa del marqués, la herida desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Rosalind sonrió y luego explicó: «Aunque la muerte guía a Thanatos ahora, es este poder lo que me salvó y me sacó de la desesperación, el quinto don divino». El marqués lo comprendió de inmediato. Aquella habilidad perdida había reaparecido en ella, y con el corazón desbocado el hombre cayó de rodillas y le suplicó que regresara. Thanatos la necesitaba, pero Rosalind negó con suavidad: «Ya no soy la emperatriz de Thanatos, marqués, y no volveré al trono. Rosalind Sunset ya murió. Ahora soy Anan Rocía». El marqués agachó la cabeza con resignación, pero antes de que él asumiera que su pueblo había sido abandonado, Asha volvió a hablar. «Aún amo mi patria. Fue mi hogar después de todo. Pero marqués, ¿sabes por qué te conté todos mis secretos?». Hans von Helium palideció, porque sospechaba cuáles eran las verdaderas intenciones de Rosalind. Ella no había vuelto allí por una venganza que ardía en su corazón y derrocar a Gilead. Entonces ella le preguntó directamente: «¿No te gustaría usar la corona del emperador?». Hans de von Helium era el señor del noroeste, una región tan dura como olvidada. Aunque ostentaba del título de señor supremo, carecía de riqueza y prestigio. La tierra era árida, infestada de bestias y atravesada constantemente por tribus fronterizas, un lugar donde la guerra y la escasez eran rutina. Pese a poseer valiosos minerales, la falta de población y mano de obra hacía imposible explotarlos. Era una tierra que ningún noble ambicioso deseaba. Cuando Hans heredó el feudo a los 20 años, no buscó poder ni influencia. Se dedicó por completo a la estabilidad y prosperidad de su gente. Su mayor preocupación fue el invierno, que cada año se llevaba innumerables vidas de niños, y para cambiarlo, Hans creó la clínica pediátrica gratuita para menores de 10 años, sostenida con recursos propios y el apoyo de los residentes, y aunque fue duramente criticado, solicitó apoyo a la familia imperial, pero el emperador en ese entonces lo rechazó con frialdad. Solo una persona respondió a su petición. Desde entonces, Rosalind supo que Hans von Helium era un hombre diferente. Él realmente quería un Thanatos mejor, por eso él era el indicado y confiaba en él, y habiendo dicho lo que tenía que decir, dejó que el marqués tomara su elección. Hans montó su caballo y partió, seguido por sus hombres. Rosalind lo despidió con una sonrisa serena, y cuando Damon preguntó si había sido correcto enviar de regreso al marqués con la daga que había ido a buscar, Rosalind asintió tranquila. Hans había llegado por orden directa de Gilead para que llevaran la daga. Si regresaba sin ella, el castigo sería inevitable. Además, ella tarde o temprano tenía que regresar a Thanatos, y cuando eso ocurriera, la daga debía estar allí. Llamar la atención del emperador ahora solo sería imprudente. Por cierto, ¿fuiste
fuiste muy imprudente antes, se quejó ella recordando lo que había sucedido con el marqués. Puesto que no sabían si la daga era original, Daemon no había encontrado mejor método que usar el cuerno del Perhars, que era altamente venenoso, y cuando sostuvo el cuerno, la piel de su mano comenzó a ennegrecer de inmediato, ascendiendo por su muñeca. Con suerte la daga había resultado ser auténtica y había neutralizado el veneno y purificado al instante. Bueno, estás viva gracias a mi imprudencia. Él se rió para luego pedirle un beso, solo para asegurarse de que había sanado. Asha lo fulminó con la mirada, pero de un momento a otro tiró de él y lo besó. Luego lo apartó de inmediato y se dirigió a su caballo sin mirar atrás. Daemon tardó solo un segundo en reaccionar, tocándose los labios como si no pudiera creer lo ocurrido. A pesar de la carrera apresurada, Daemon y Rosalind llegaron a Okenes después del anochecer. Nadie había dormido, todos los esperaban alertados de su llegada tardía. Antes incluso de que se oyeran los cascos, Arsène y Hannah se lanzaron hacia Asha cuando desmontó. Se había decidido que pasarían la noche allí y partirían al amanecer, y mientras Daemon y Arsène se encargaban del equipaje, Hannah se acercó a Asha y con una sonrisa extraña le dijo que en el futuro habría cosas mucho más valiosas esperándola. Cosas irreemplazables, y antes de que Asha pudiera preguntar a qué se refería, o si quizás ella podía ayudarla a interpretar el sueño que había tenido, los ojos de Hannah brillaron con un tono dorado. «Todavía no», susurró la niña dejando a Asha sola, observando con asombro el lugar donde había desaparecido. Y horas después, tras bañarse, Asha se acostó de inmediato. Aunque habían pasado pocos días desde su partida, el cansancio ya se acumulaba y el camino por delante sería aún mucho más duro. Acostumbrada al clima cálido de Eymor, el aire cercano a Thanatos le resultó extraño y frío. Entonces la puerta se abrió y Daemon entró aún con el cabello húmedo y el torso desnudo, y solo así el frío se disipó. Tratando de mantener la compostura, Rosalind se acostó, pero fue absolutamente difícil cuando más de 100 kilos de músculo la rodeó desde atrás. Para Asha aún resultaba increíble la forma natural en la que las cosas se habían desarrollado entre ellos dos. El vínculo que había comenzado por conveniencia y no por deseo ahora parecía imposible separar una cosa de la otra. Pero, ¿de verdad podían simplemente ignorar el camino escabroso que los llevó hasta donde estaban para rendirse a sus instintos? Cuando Asha intentó detenerlo, Daemon se mostró frustrado pero no insistente. Necesitamos compartir nuestra energía mutuamente para sobrevivir. Asha no sabía si aceptaba por lógica o por anhelo. La línea delgada entre una cosa y otra ya comenzaba a desdibujarse. ¿Qué era lo correcto para ellos? Tomando una prudente distancia, Asha le dio una torpe excusa y salió a tomar aire, pero incluso mientras el aire frío rozaba sus mejillas, Asha tuvo que reconocer que con cada día que pasaba le costaba más y más entender cómo transitar su relación con Daemon. Poco después, Daemon se unió a Asha, que miraba fijamente la luna grande y blanca dominando el cielo. Ella no apartó la mirada, sin embargo Daemon no podía dejar de mirarla a ella, e impulsado por ese silencio preguntó: Cuando esta venganza termine, ¿qué piensas hacer después? Asha observó la luna antes de volver la mirada hacia Daemon y confesó que tras perderlo todo había pensado acabar con su vida una vez concluida su venganza, y al oírla Daemon pronunció su nombre con rabia y dolor entrelazados, pero Asha negó con suavidad, porque ya no era eso lo que deseaba. Entonces recordó la primera vez que vio a ese hombre, firme, reservado, difícil de leer. En ese entonces lo evaluó como un oponente, alguien cuya debilidad debía descubrir, pero ahora en cambio todo era distinto. El frío se había desvanecido por un calor reconfortante. Daemon, por otro lado, la miró arder bajo la luz de la luna, incapaz de comprender del todo ese anhelo que no lo incluía explícitamente. La idea de perderla, de que volara lejos sin arrepentimientos, de que lo dejara atrás, lo sofocaba. Así que desesperado la abrazó y le pidió que le dijera que esos sentimientos persistentes eran por él, que no necesitaba amarlo, solo tenía que quedarse a su lado. Seas lo que seas para mí, y sea lo que yo sea para ti, eres mía. Eso basta. Él continuó abrazándola, aceptando esa debilidad recién descubierta, y aunque el amor lo volviera vulnerable, decidió aferrarse a él hasta el final.
Daemon ordenó enviar una paloma a la residencia Crasis y mantener a las fuerzas a un día de distancia del castillo de Thanatos. Antes del amanecer reunió a los caballeros de Platanos. Durante el festival solo podía movilizar una sola orden, mientras Teorantia llegaría por separado con los caballeros de Burns, permitiendo que ambas entraran legalmente. Aún así, 2 órdenes no bastarían si la situación escalaba. La intención de Daemon era clara: resolverlo con una purga, sin provocar una guerra. Cuando terminó su comunicado, los caballeros se dispersaron. Solo Jorge se quedó y cuando éste le cuestionó por qué estaba haciendo todo eso, Daemon solo miró por la ventana justo cuando una ave salió volando cuando él intentó alcanzarla. Jorge, por otro lado, insistió. Tras todo lo que Daemon había sacrificado por Anan Rocía, no entendía qué ganaría al final. Y ciertamente el mismo Daemon pensó que al final de todo ese viaje, su recompensa sería quedarse con Asha. Pero más tarde comprendió que eso no sería así. Y ese pensamiento oscuro lo hizo odiarse. No hagas preguntas inútiles, ya es tu trabajo, ordenó despachando a Jorge, y tal vez su recompensa no sería visible, quizás apenas llenaría un pequeño espacio en el corazón de esa mujer. Allí donde antes hubo odio y venganza, Daemon estaba decidido a llenar ese vacío, y así salió de la habitación ocultando su obsesión bajo una calma perfecta. Habían pasado 20 días desde que Anna llegó al castillo de Henrik y una semana desde que solicitó una reunión con el duque de Hertion sin obtener respuesta. El tiempo se había escurrido entre los dedos sin resultados. No solo no había logrado convencer a nadie, ni siquiera había podido encontrar al hombre que Rosalind le pidió conocer. Y ahora mismo, Anna estaba en una situación que ni ella misma podía creer. Estaba cenando junto a aquel caballero que había conocido cuando llegó y de quien, por cierto, aún no conocía su nombre. Pero ¿cómo es que había terminado en esa situación? Bueno, fue simple. Ella tenía que hacer algunos recados en el pueblo y él caballerosamente se ofreció a acompañarla, ya que según él era su deber, y ambos iban en la misma dirección en el mismo momento. Así que allí estaban, teniendo una cena tranquila y una charla trivial. Incluso Anna se sorprendió de que aquel caballero pudiera reír, y la transformación fue inesperada, ya que con esa sonrisa parecía más joven, incluso amable. Por cierto, hemos pasado medio día juntos y ni siquiera sé su nombre aún, dijo Anna mientras el hombre guardó silencio un instante. Me llamo Perso, dijo él, y Anna se quedó pensativa al oír su nombre, porque era el mismo que el del actual duque de Hertion, lo que la sorprendió apenas un instante antes de descartarlo. Perso era un nombre bastante popular hoy en día. Además, ¿cómo aquel joven que cargaba sus compras y patrullaba el castillo a diario podría ser el duque de Hertion? Nah, sus vestimentas no tenían nada de aristocrática, armadura de cuero sencilla, ropa práctica y un abrigo de lana viejo y gastado, más propio de un caballero común. Y mientras comían, Anna no pudo evitar observarlo con curiosidad. Sus gestos, su forma de hablar y hasta la manera en que sostenía los cubiertos despertaba dudas sobre su verdadera identidad. Tal vez era un noble caído, o alguien que había terminado lejos de su hogar por razones inevitables. Esa idea la conmovió más de lo que esperaba, e impulsada por el vino y el atardecer rojizo que se veía desde el tercer piso, Anna habló más de la cuenta. Le preguntó si tenía una dama en su corazón, luego habló de matrimonios políticos, de vidas compartidas sin amor, y finalmente de su propio matrimonio vacío. Perso nunca la interrumpió, solo la escuchó atentamente hasta que finalmente preguntó: ¿preferirías conocer a tu futuro esposo con anticipación y pasar por un cortejo? Anna guardó un breve silencio antes de confesar en voz baja: la persona que anhelé por mucho tiempo ya no está en este mundo, así que no sé si podría volver a amar. Y al darse cuenta de lo que había dicho, Anna se ruborizó. Luego se disculpó apresuradamente, atribuyendo sus palabras al alcohol, y decidió bajar primero para despejarse. Aunque avergonzada, mantuvo la compostura y se retiró con dignidad. Perso se quedó un momento más bebiendo el vino que ella había dejado, pero el sabor que antes había sido dulce, ahora mismo le pareció extrañamente amargo. Y horas después, ambos regresaron al castillo. Perso se despidió de ella con la cortesía de un caballero y aguardó a que ella entrara. Pero cuando lo hizo, Anna notó que las luces estaban encendidas, como si hubiera llegado una visita inesperada. Cuando entró al salón, se dio cuenta que se trataba del vizconde Rotrega, su padre, quien la felicitó con orgullo por lo que había hecho. Y poco después, le entregó una carta que acababa de llegar, y al ver el sello, Anna lo reconoció de inmediato, porque era el sello de rosas que había usado Rosalind antes. En la carta, su amiga le anunciaba que asistiría al festival
festival de julio de Thanatos, ya que tenía asuntos pendientes con su ex esposo. También advertía que algo importante podría ocurrir durante ese festival y le pedía actuar con cautela, como también le expresaba su gratitud y su deseo de que Anna se mantuviera a salvo. Y si todo fallaba, Rosalind estaba preparada para todo. La carta cerraba con una promesa clara: volver a verse sanas y salvas. Anna respiró hondo conmovida. La firmeza y la bondad de Rosalind seguían intactas. Entonces su tío Henrik apareció y le pidió hablar en privado, para luego conducirla a su oficina. Según su tío, anunció que había llegado el momento de cumplir lo que Anna le había pedido, haciendo que ella se sintiera ansiosa. La puerta se abrió. Ella entró y se quedó congelada al ver al caballero esperándola. Solo entonces Henrik habló con voz de disculpa. Jamás había sido su intención engañarla, pero existían circunstancias que debía comprender, y cuando presentó al hombre al otro lado, Anna contuvo la respiración, pues durante todo ese tiempo siempre había estado en presencia del duque Perso Hertion. Daemon, Asha y los caballeros atravesaron Okenes y entraron en Thanatos por Nairus sin detener la marcha. Cabalgaban de día, dormían sobre el suelo helado y volvían a montar al amanecer. El cansancio era constante, pero al cruzar la frontera el frío se volvió insoportable, por lo que decidieron reducir el ritmo y levantar un cuartel provisional. Esa noche, mientras Asha dormía profundamente por primera vez desde el inicio del viaje, Daemon se internó solo en el bosque y al amanecer regresó cubierto de sangre. Había cazado solo para asegurar provisiones y mantener alejadas a las criaturas del campamento. Sin embargo, Asha ya había percibido algo distinto en él, una distancia que no supo explicar, y lo confirmó momentos después cuando intentó acercarse a él y este se alejó con una excusa torpe, dejando a Asha sin palabras. Pero no fue la única que se quedó sin ellas. De hecho, los caballeros de Platanus también habían notado el cambio en Daemon. Su general, que usualmente era un estratega y un guerrero feroz, estaba actuando como si tuviera la cabeza en las nubes, sobre todo cuando tenía a Lady Asha cerca, y ella preocupada por si le estaba sucediendo algo a Daemon. Mientras este revisaba el perímetro de la zona, Asha le preguntó a Jorge si había sucedido algo fuera de lo normal. Por supuesto, Jorge solo pudo rascarse la cabeza incómodo, pensando que era increíble cómo dos personas que eran considerados las mentes más brillantes eran unos completos ignorantes cuando de amor se trataba. Horas después, Asha quedó paralizada al ver la pequeña bestia en brazos de Daemon. Se trataba de un joven ciervo plateado, una criatura que no debía encontrarse en ese lugar. Al examinarlo, comprendió que el animal no estaba en su hábitat y apenas podía respirar. Los ciervos de cuerno plateados eran bestias sagradas. Los adultos eran casi indestructibles, pero las crías, aunque más resistentes que los animales comunes, dependían por completo de la protección de la manada. Y si había un cachorro allí, otros debían estar cerca. Asha insistió en atenderlo de inmediato, ya que si no actuaban el ciervo podría morir. Y al verla tan desesperada, Daemon estuvo dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para salvarlo. Cuando sacó su daga, Asha lo detuvo y decidió hacerlo ella misma. Tomó la hoja y cortó la yema de su dedo. La herida fue mínima, pero la sangre comenzó a brotar. Ignorando las burlas de Daemon, Asha llevó su dedo sangrante hasta la boca del pequeño ciervo, que pronto abrió los ojos cuando la sangre de Daemon tocó su lengua. El cervatillo soltó un débil gemido e intentó moverse, aún sin fuerzas. Era demasiado pequeño, apenas tendría 1 año, y su fragilidad le recordó a los niños a los que les había hecho una promesa, y una inquietud le apretó el pecho. Un ciervo plateado nunca abandona a sus crías, dijo Rosalind reflexiva, y Daemon le aclaró que de hecho el bebé ciervo había sido hallado junto a 2 adultos que murieron cerca. Probablemente murieron luchando para protegerlo. El rostro de Asha se ensombreció, porque la única manada conocida en Thanatos estaba bajo custodia imperial, lo que significaba que todo esto era obra del difunto emperador de Thanatos, el padre de Gilead, y cuanto más escuchaba Daemon sobre el ex emperador, más claro resultaba que había sido un hombre profundamente cruel, obsesionado con monopolizar los cuernos y pieles de los ciervos plateados. Asha no podía negarlo. Ella apenas conoció esa verdad poco antes de convertirse en emperatriz, cuando el emperador la llamó para revelarle la existencia de los Gorresi. No fue una confesión sino una advertencia. En ese entonces se burló de ella y llevó ante sus ojos a unos niños de 4 años de cabello blanco natural. Esa fue su amenaza. Lo único que consoló a Rosalind entonces fue saber que a ese hombre le quedaban pocos días de vida, y le horrorizó descubrir que se alegraba por ello. Daemon comprendió el peso que cargaba al verla. Hiciste una promesa de protegerlos. Asha asintió y él la entendió mucho más. Esa era la esencia de Rosalind Sunset. Quédate tranquila.
Voy a encontrar la manera de encontrar y salvar a esos niños. Comenzó a decirle él, pero Asha negó de inmediato porque no quería volver a verlo herido por su causa, y al escucharla el rostro de él se endureció. Solo tienes que darme un día, solo uno, y encontraré una manera, pidió ella. Damon la miró fijamente, frío y serio. ¿Crees que podrás hallar una solución sin mí? Asha se sintió sofocada. Nunca le había resultado tan difícil comunicarse con Damon y esa incomodidad mutua solo aumentaba la tensión entre ambos. Y no es que estuviera rechazando su ayuda, lo que buscaba era una solución que no implicara más de su sacrificio. Pero Damon ya había sacado sus propias conclusiones y respondió con sarcasmo, cuestionando si desconfiaba de sus habilidades. Asha también endureció su expresión y le explicó que ni los ciervos plateados ni los niños seguirían a nadie más que a ella. Pero Damon lo entendió como una idea absurda. Entrar sola al cañón negro envuelta en niebla venenosa, confiando apenas en una cadena de protección, era ridículo. Era demasiado peligroso, pero también lo era permitir que Damon se expusiera una vez más por su causa. El silencio se alargó entre ambos y Damon leyó su verdadera preocupación. Y aunque ella no pudo decirlo en voz alta, al final fue él quien cedió. Con un suspiro cansado se marchó de la tienda al escuchar que Jorge había regresado del bosque, y Asha se quedó allí sola, lamentando las palabras que no supo expresar. Mientras tanto, en Berna, la capital de Thanatos, Natasha impuso cambios caprichosos en la decoración del castillo. Erradicó el morado por considerarlo de mal augurio y obligó a reemplazarlo todo por flores rojas, sin admitir objeciones. Y días después, disfrazada de sirvienta, salió en secreto para consultar a una partera. La respuesta fue contundente. El parto sería a inicios de julio, quizás antes, y el bebé era demasiado grande para fingir un nacimiento prematuro. Con frialdad, la anciana le expuso dos soluciones habituales entre los nobles: dar a luz antes y simular el resto del embarazo, o intercambiar al niño por otro bebé. Natasha rechazó cualquier opción que implicara sacrificar a un infante y decidió recurrir al primer método, aunque no sin inquietud, pues ya había notado que la obsesión de Gilead por ella se intensificaba, por lo que debía actuar con extrema cautela, y antes de marcharse pidió a la partera que permaneciera disponible, consciente de que el tiempo se le agotaba. Sin embargo, la salida secreta no pasó desapercibida por Gilead, cuyas alarmas se encendieron de inmediato. Las palabras del profeta Hatz regresaron a su mente. No debía confiar ciegamente en su amante. La cercanía de Natasha con el primer ministro, sus ausencias nocturnas y su actitud evasiva alimentaron una desconfianza creciente, y preso de la ira destrozó su oficina y ordenó acelerar la búsqueda de los niños Gorresi desaparecidos, exigiendo resultados antes del festival de julio. Johan, su asistente, percibió el caos que devoraba a Thanatos. Sin la emperatriz, el gobierno se había vuelto errático y la desaparición de los ciervos de cuerno plateados amenazaban el festival que sostenía las alianzas imperiales. Al revisar los edictos, descubrió algo aún mucho más inquietante. Gilead planeaba nombrar emperatriz a una joven de la casa Hertium, dejando de lado a Natasha pese a su embarazo y a la devoción que él decía profesarle. Agotado, Johan comprendió que el emperador no veía el verdadero peligro que representaba a Natasha, una mujer ambiciosa, sin lealtades ni escrúpulos, capaz de desatar un desastre si llegaba a enterarse. Aún así, no podía detenerse, y antes de todo, debía cumplir con su deber y encontrar a los Gorresi, cueste lo que cueste. Damon permaneció inmóvil observando a Rosalind dormir. Murmuró algo inaudible y la rodeó con cuidado, besando su mejilla pálida. Recordó sus palabras, su rechazo al sacrificio, y se reprochó por no saber cómo demostrarle su valor. Ella podía sostenerse sola, tal vez nunca lo necesitaría. Aún así deseaba poseerlo todo de ella, incluso si eso implicaba destrozar su propio cuerpo y soportar su odio. Aran Rocía, mi mar brillante, susurró, pero como el mismo mar, Asha no podía ser contenida, y quizás por eso la deseaba tanto. Al salir, el aire frío golpeó su rostro. La tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse en el cielo oscuro mientras Damon se internaba en silencio en el bosque. Y esa misma noche, Asha tuvo una pesadilla en la que intentó detener a Damon cuando lo vio avanzar hacia la oscuridad. Le rogó que no se fuera, que era peligroso y que podía salir herido, pero Damon, con una sonrisa tranquila, le pidió una razón. Asha quiso explicarle, pero las palabras no salían, e incapaz de decirle lo que realmente sentía, lo vio alejarse mientras la oscuridad lo envolvía por completo. En ese momento ella despertó sobresaltada. El lugar a su lado estaba vacío y comprendió de inmediato que Damon había entrado solo al cañón negro. Presa
Presa del pánico, Asha salió corriendo del cuartel y se detuvo frente al amanecer pálido que cubría el bosque y el cañón. La angustia la golpeó con fuerza. No quería que Damon se lastimara porque sin darse cuenta se había vuelto importante para ella, y al reconocer ese hecho, se reprochó por no haber sido honesta con él, por no haberle pedido que se cuidara. Entonces, la voz serena de Hannah la sacó de sus pensamientos. Le dijo que no se preocupara, que Asha siempre encontraba una salida, y mientras Hannah avivaba el fuego junto a Arsène, el olor de la madera quemada despertó algo en ella, y en ese instante, una idea clara y posible cruzó su mente. Jorge reaccionó con alarma al saber que Damon había entrado solo al Cañón Negro. Asha le explicó que la razón probable era la presencia de una manada de ciervos de cuernos plateados, y aunque no estaba segura de su existencia, los indicios eran suficientes. Jorge, aún inquieto, decidió confiar en ella, entendiendo que Damon también lo hacía. El peligro era evidente incluso de día, así que resolvieron entrar al cañón. Con pocos caballeros disponibles y un terreno desconocido, la cautela era vital. Asha presentó un mapa topográfico aproximado que había dibujado, lo bastante útil como para orientarlos. Además, propuso seguir a la cría de ciervo de cuernos plateados que habían encontrado, convencida de que su instinto los guiaría hasta la manada. Y para ganar tiempo ante posibles amenazas, Asha aseguró tener un método de respaldo. Mientras tanto, dentro del cañón, Damon se enfrentaba ante varias bestias que lo acechaban. La niebla ralentizaba su curación, así que decidió atraerlas hacia un punto marcado en el mapa de Asha. Al llegar a un arroyo, la niebla desapareció y las criaturas se detuvieron, como si temieran avanzar. Allí, Damon descubrió manchas recientes de sangre en putrefacción, señal de que algo importante había ocurrido. Al girarse desde lo alto apareció un enorme ciervo de cuernos plateados, y Damon sonrió convencido una vez más de que Asha siempre había tenido razón. De regreso con los caballeros, Asha preparó el quemador de incienso de largo, capaz de provocar poderosas alucinaciones. Todos se colocaron máscaras y tras una adicional advertencia, Asha encendió la joya negra y liberó al joven ciervo que corrió sin dudar hacia el interior del Cañón Negro, guiándolos directamente al peligro, y a Damon, quien en esos mismos momentos se enfrentaba solo a la manada de ciervos de cuernos plateados, que lo atacó sin tregua al considerarlo un enemigo. Sus astas eran tan peligrosas como armas de acero, y Damon no podía matarlos sin más, por lo que intentó noquearlos, pero el combate se volvió agotador y sangriento. Probablemente ya tenía la mitad de sus costillas rotas y algunos huesos dislocados. Cansado y consciente de que su recuperación era lenta sin Asha cerca, Damon decidió que no podía seguir conteniéndose, así que desenvainó su espada y llamó a gritos a los niños que buscaba, Myrrah y Lucenti amenazando con matar a los ciervos si no salían, y por un momento dudó. Quizá no estaban allí o quizás ya era demasiado tarde. Y entonces, justo cuando iba a asestar un golpe mortal al ciervo más grande, una voz infantil lo detuvo. De entre las rocas aparecieron Myrrah y Lucentia, pálidos, de cabello blanco y ojos azules. Damon se identificó y les habló de Rosalind, la antigua emperatriz, asegurándoles que estaba viva y que los esperaba. La noticia sacudió a los niños, pero desconfiaron y exigieron pruebas. Damon ofreció un pañuelo que le pertenecía a Rosalind como evidencia, pero al desplegarlo, un cervatillo blanco irrumpió entre la manada. Los niños celebraron la aparición del ciervo bebé que se había perdido, pero Damon advirtió que ese era el ciervo que había salvado antes, y justo entonces aparecieron Jorge, los caballeros y Asha, cuya expresión estaba endurecida por el enojo. Ella avanzó hacia él ignorando sus quejas y sus preocupaciones. Estaba más furiosa que asustada. El ambiente se tensó tanto que Asha pidió a Jorge y a los caballeros que cerraran los ojos, y cuando estos lo hicieron, en el silencio el sonido de una fuerte bofetada resonó. Asha había bofeteado a Damon con fuerza. El mismo Damon estaba conmocionado, pero no precisamente por el golpe que había recibido, sino por las lágrimas que vio en los ojos morados de Asha, quien seguía reclamándole el no haber esperado un solo día. Solo le había pedido que esperara un día por ella. Sus ojos morados recorrieron sus heridas y de pronto lo abrazó con desesperación. Sus labios se encontraron en un beso feroz, impulsivo, que dejó a todos atónitos y se vieron obligados a cerrar los ojos de nuevo. Y mientras el beso se prolongaba, las heridas de Damon comenzaron a sanar, como si su cuerpo respondiera al contacto con ella. Cuando por fin se separaron, Asha le habló con voz temblorosa. Escúchame bien, Damon Gracis. Es cierto que esos niños y los ciervos son muy importantes para mí, pero por encima de todo, tú también lo eres, mucho más de lo que crees. Damon estaba atónito, pero como un adicto necesitaba escuchar más, quería más. ¿Por qué? Dímelo. Asha, dime por qué.
y sin apartar los ojos de él, Asha reveló su corazón. «Porque eres alguien especial que llevo en mi corazón». E incapaz de soportarlo más, Daemon tiró de ella y volvió a besarla. Fue difícil adivinar a quién le pertenecía el latido desenfrenado de su corazón. No obstante, la tensión se rompió con la interrupción de una voz infantil, lo que obligó a Asha a apartar a Daemon antes de que la situación escalara de nuevo, y al girarse, vio a Myrrah y a Lucentia juntos. Sin dudarlo, los abrazó, llamándolos por los apodos que solo ella usaba, y entre lágrimas, los hermanos confirmaron lo imposible: la emperatriz estaba viva. Lloraron, reclamaron su ausencia y se aferraron a ella como niños mientras Asha los estrechaba con alivio, segura al fin de haberlos encontrado a salvo. Más tarde, reunidos alrededor del fuego, los hermanos Gorresi explicaron por qué habían decidido esconderse. La desconfianza comenzó cuando dejaron de recibir cartas de la emperatriz y en su lugar llegaron pedidos de cuero cada vez más extraños. Convencidos de que algo no estaba bien, se ocultaron y descendieron a la capital, donde escucharon rumores sobre la supuesta muerte de Rosalind y el creciente poder de Natasha. Temiendo que el emperador ordenara su exterminio, el ciervo plateado los condujo hasta el cañón, buscando escapar de su vigilancia, aun cuando eso significara acercarse peligrosamente a la muerte. Y poco después, Rosalind pidió a Hannah y a Arsene que cuidaran de Myrrah y Lucentia. Los hermanos, intrigados por el color de cabello de Hannah, escucharon con atención cuando ella explicó que había cambiado con el tiempo y restó importancia a las diferencias físicas, recordándoles que, mientras la sangre corriera por sus venas, todos eran iguales e hijos de Dios. Al amanecer, el campamento se preparó para partir, conscientes de que el retraso del Cañón Negro les impediría llegar a tiempo al Festival de Julio. Además, no podían entrar a Berna con los ciervos y sus crías. Protegerlos y cumplir el itinerario era incompatible. Asha y Daemon lo comprendieron de inmediato y coincidieron en una solución: enviarlos temporalmente al territorio de Krasis, lejos de la capital. Y mientras organizaban los detalles, con los caballeros de Platanus escoltando a los animales hasta Aimor, la conversación derivó a una cercanía cargada de tensión. Daemon se aproximó a Asha con una calma provocadora, conteniéndose a propósito. No buscaba forzarla, sino que lo eligiera. Y cuando ella se dio cuenta de cuánto disfrutaba esa contención, comprendió que su deseo también era propio. Fue entonces cuando Asha tomó la iniciativa. El beso comenzó lento, pero pronto se volvió profundo y urgente. El mundo exterior desapareció. El amanecer, el campamento, el movimiento, las voces cercanas, todo quedó reducido a la intensidad que ambos habían estado reprimiendo. Asha dudó apenas un instante, pero el contacto borró cualquier resistencia. Daemon la sostuvo con una necesidad que ya no podía ocultar, y cuando intentó frenar el ritmo, ella se negó sin vacilar. Las voces de los caballeros se oían cada vez más cerca, pero ninguno de los dos les prestó atención. Aferrados el uno al otro, se dejaron arrastrar por un impulso tan imprudente como inevitable, y así comenzó una mañana que ninguno de los dos jamás olvidaría. Si llegaste hasta aquí, ya estás atrapada. Si este video te mantuvo conmigo hasta el final, deja tu huella. Un like es tu juramento. Un comentario, tu confesión. Comparte esta historia y tu nombre jamás será olvidado. Nos veremos pronto. No lo dudes.